Muy buenos días. Damos inicio formal a este webinar, cómo lograr la inclusión de las personas jóvenes con discapacidad. A continuación, le cedo la palabra a nuestra directora de la Dimensión Social, Marcela Guerrero. Adelante. Gracias, Karen. Gracias a las personas representantes del sector público y del sector privado que nos acompañan hoy en la tarde. En este marco, hemos decidido organizar este webinar aprovechando que es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y realmente queremos darle la más cordial bienvenida a todas y a todos. Y tenemos este tema, es cómo alcanzar la inclusión laboral de las personas jóvenes con discapacidad. Así que vamos a explorar la importancia de la participación de todas las personas que expresan y que forman parte de este sector y que tienen desde hace muchísimos años una ley marco que las acompaña, que es la ley 7600, y sin embargo aún no logramos poner en perspectiva esta incorporación, esta inclusión. Así que hoy vamos a abordar el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, las buenas prácticas empresariales y los beneficios que todas las empresas y organizaciones pueden tener al incluir a las diferentes personas y las diferentes representaciones de quienes forman parte de esta población, que es una población que prácticamente, según la encuesta nacional sobre discapacidad, representa el 17,2% de toda la población de este país y mayores de 18 años, prácticamente estamos hablando de 676,310 personas. Y el rango de edad entre 18 y 35 es de 9,6, o sea, prácticamente un poquito más de la mitad. Así que esperamos que este webinario sea de utilidad para reflexionar, pero sobre todo un llamado a la acción. Desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, estamos en la mayor disposición de acompañar estos procesos y ponernos a las órdenes. Así que esperamos que sea de gran provecho. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcela, por esas palabras de bienvenida y sobre todo por ese llamado a la acción tan importante de parte de nuestras empresas. A continuación, vamos a transmitir un video que nos envía Jürgen Menz, especialista en inclusión de discapacidad de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días y muchísimas gracias ¿Me confirman si escuchan bien? Sí, Sí, efectivamente. sí se escucha. Sí, se Gracias, escucha muy bien. gracias. por darnos este Se espacio para escucha bien. compartir con ustedes nuestro punto de vista sobre la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Mi nombre es Jürgen Menze, soy especialista de discapacidad en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Al mismo tiempo, soy el coordinador de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT. Soy hombre con piel blanca, con pelo corto, con una barba y con una camisa celeste. Ahora bien, antes de empezar, me gustaría destacar unos puntos clave en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad generalmente. Lo que vemos en todo el mundo, en todas las regiones, que las empresas reconocen cada vez más la importancia de la inclusión de personas con discapacidad por razones éticas, obviamente, y al mismo tiempo también por razones económicas. Porque si las empresas realmente están comprometidas con la inclusión, hace falta cambiar algunos procesos, algunas políticas y aumentar el nivel de flexibilidad. Y este alto nivel de flexibilidad también significa que las empresas
están más dispuestas para adaptarse a un entorno económico que cada vez más está cambiando más rápidamente. Entonces, si hablamos de diversidad e inclusión, es importante siempre incluir también la temática de la inclusión de personas con discapacidad. Cada vez más hay estudios sobre el caso de negocios, de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, el estudio de Accenture, una de las empresas multinacionales que también tenemos en nuestra red mundial de empresas y discapacidad. Y lo que pasa es que cada vez más las empresas ya no preguntan por qué es importante la inclusión de personas con discapacidad, sino más bien la pregunta es cómo. Ya estamos comprometidos, ahora nos falta entender un poco mejor cómo hacerlo, cómo incluir a las personas con discapacidad de mejor manera. Para ayudar a las empresas en este tema, creamos ya hace más de 10 años la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, y al mismo tiempo contamos con varias redes nacionales de empresas inclusivas para ayudar también a las empresas medianas o más pequeñas en la inclusión de personas con discapacidad. Y obviamente siempre es más eficaz si una empresa habla con otra empresa, comparándolo con, bueno, obviamente es importante que nosotros como IT o organizaciones de personas con discapacidad hablan con las empresas sobre la inclusión de personas con discapacidad, pero al mismo tiempo lo que vemos, la manera más eficaz, si una empresa ya realizó la inclusión de buena manera y comparte eso con otras empresas. Y eso pasa obviamente en la red mundial y al mismo tiempo dentro de las redes nacionales. En la red mundial contamos ahora mismo con 40 empresas multinacionales. Bueno, muchas de ellas obviamente también con presencia en Latinoamérica, en Costa Rica. Y como dije, también contamos con redes nacionales de empresas inclusivas en todo el mundo. Es un concepto, es un mecanismo que funciona súper bien en todas partes del mundo, y obviamente también en Costa Rica estamos felices de contar con una red de empresas inclusivas en Costa Rica. Ahora bien, si hablamos de jóvenes con discapacidad, vemos que bueno, alrededor de 200 millones de jóvenes con discapacidad existen en el mundo. Entonces es un grupo grande. Al mismo tiempo, los jóvenes con discapacidad se enfrentan a varias barreras porque, bueno, tienen dos identidades principales. Bueno, tienen más identidades, pero dentro de sus identidades principales vemos que obviamente son jóvenes y son personas con discapacidad. Significa que los jóvenes generalmente sin y con discapacidad tienen un reto en el mercado laboral porque muchas veces les falta todavía la experiencia, la posibilidad de aumentar sus habilidades profesionales, sus habilidades en el mercado laboral, y también tampoco tienen las redes profesionales que también hace falta para avanzar en el mercado laboral. Eso pasa a todos los jóvenes, típicamente, en todo el mundo. Y para las personas con discapacidad, obviamente, se enfrentan a barreras de actitudes, barreras físicas y digitales. Y para los jóvenes con discapacidad es una mezcla de ambas identidades, porque tienen los retos de ser joven y los retos de ser una persona con discapacidad. Lo que muchas veces todavía falta son estadísticas sobre la situación laboral de personas con discapacidad generalmente.
y la situación laboral de jóvenes con discapacidad. Solo para mencionar que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, tenemos obviamente ODS 8 sobre empleo y trabajo decente. Dentro del ODS 8 tenemos dos metas bastante importantes si hablamos de jóvenes con discapacidad y su inclusión laboral. Meta 8.5 habla de jóvenes y de personas con discapacidad. Bueno, dentro de este meta se habla de dos grupos diferentes, pero obviamente personas con discapacidad pueden ser jóvenes, ¿no? Jóvenes con discapacidad. Entonces, esta meta 8.5 sobre lograr el empleo pleno y productivo aplica a personas con discapacidad y a los jóvenes. Entonces, también, obviamente, sumamente Se ha pausado. se acaba. Perdón, ¿se pausó? Sí, se pausó. Ok. Sí, Karen. Me dicen sí. Sí, se Ahora. pausó. Entonces, también, obviamente, sumamente ¿Ahora? importante los jóvenes Listo. con discapacidad. Dentro de del ODS 8, también tenemos meta 8.6. Habla de reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. De hecho, meta 8.6 se acabó ya hace 4 años, ¿no? Y no logramos esta meta, de hecho, ¿no? Porque si hablamos de Nini, ¿no? Los jóvenes con discapacidad que no trabajan, que no estudian y tampoco reciben formación, hablamos de los ninis. Y los jóvenes, bueno, si hablamos de jóvenes, bueno, según la OIT al menos, o otras partes del mundo y las Naciones Unidas, hablamos típicamente de personas de 15 hasta 29 años. Entonces, si los jóvenes con discapacidad tienen hasta 5 veces más probabilidades de ser nini que sus padres sin discapacidad, ¿no? Entonces, 5 veces más alto la probabilidad de no trabajar, de no estudiar y no recibir formación. Es un gran reto. Eso, bueno, son estadísticas mundiales. También tienen esta probabilidad de ser nini, que es el doble comparándolo con jóvenes sin discapacidad. También si hablamos de igualdad de género, hay que reconocer que dentro del grupo de jóvenes con discapacidad, las tasas Nini son aún más altas para las mujeres jóvenes con discapacidad en comparación con los hombres jóvenes con discapacidad. Entonces, ¿qué tratamos qué tratamos de hacer dentro de la OIT? Me gustaría destacar 3 partes de nuestro trabajo como OIT. Bueno, obviamente yo soy el coordinador de la Red Mundial de Empresas de Discapacidad. Voy a hablar un poco sobre nuestro trabajo como Red Mundial, pero también otras partes de la OIT tratan de cambiar la situación, mejorar la situación laboral de jóvenes con discapacidad.
Una iniciativa importante en este tema es la iniciativa global sobre empleo decente para los jóvenes generalmente. Tenemos como equipo de discapacidad en la OIT muy buena relación con esta iniciativa, porque desde el inicio de esta iniciativa, la iniciativa incorporó las cuestiones de discapacidad también en sus prioridades temáticas. Entonces, transversalizar el tema de discapacidad en esta iniciativa general para el empleo de los jóvenes en todo el mundo. Por ejemplo, en mayo de este año tuvo lugar la conferencia global de esta iniciativa en Ruanda, en África, y ahí organizamos una sesión dedicada a los jóvenes con discapacidad. Y es muy importante tener estos espacios dedicados al tema de discapacidad dentro de las conferencias grandes. Con ellos en la iniciativa desarrollamos también un informe de políticas, hacer que las iniciativas de habilidades digitales incluyan a los jóvenes con discapacidad, porque obviamente la economía digital es una economía que sigue generando más empleos, y entonces es importante entender cómo mejorar las formaciones digitales para los jóvenes con discapacidad. También hace un año y medio realizamos un webinario sobre lograr que las formaciones y los empleos sean inclusivos para los jóvenes con discapacidad. Esto realizamos con esta iniciativa global sobre empleo decente para los jóvenes. Ya mencioné varias veces la Red Mundial de Empresas de Discapacidad. Dentro de la red mundial tratamos siempre de incluir también los jóvenes con discapacidad, con un enfoque en las personas que tienen una edad un poco menor. Por ejemplo, en una de nuestras iniciativas, también en la economía digital que realizamos en 5 países de Asia. Y bueno, ahora ya hace 10 años lanzamos un informe que se llama La inclusión de personas jóvenes con discapacidad en caso de negocios. Y ahí presentamos 10 prácticas de empresas. Está disponible este informe en la página web de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad. Y bueno, el último punto es que nuestro departamento de estadística tiene muy buenos datos, de hecho, sobre, primero, bueno, los jóvenes generalmente, bueno, las estadísticas sobre el mercado laboral juvenil, y se puede descargar todos los datos e incluir el estado de discapacidad. Bueno, este base de datos es sobre jóvenes generalmente, pero sí se puede incluir y ver si los jóvenes tienen discapacidad o no. Entonces, comparar la situación laboral de jóvenes sin y con discapacidad. Al mismo tiempo, nuestro departamento de estadística también tiene una base de datos sobre las personas con discapacidad, y dentro de esta base de datos se puede incluir la edad. Entonces, se puede abordar el tema de datos a través de 2 caminos, digamos, a través de los jóvenes e incluir el tema de discapacidad, o el tema de discapacidad e incluir el tema de la edad. Bueno, con esto me despido. Les deseo un buen webinario, y obviamente estamos dispuestos en la OIT para apoyar y para escuchar. Muchísimas gracias.
Listo. Bueno, ya ha concluido la intervención de Jürgen Menz, un aliado estratégico de AED y representante pues de la Organización Internacional del Trabajo, especialista en la inclusión de personas con discapacidad. A propósito de esta intervención, aprovechamos de rescatar lo importante, ¿verdad?, de poder segmentar esta población. Al hablar de personas jóvenes con discapacidad, vemos que tienen el doble de barreras. Primero, por ser una persona joven y segundo, por ser una persona con discapacidad. Y que por supuesto a esto se le pueden sumar otros factores de vulnerabilidad. Qué importante también tener una recopilación de data y de buenas prácticas de empresa, porque eso siempre nos ayuda a afinar un camino y a establecer una hoja de ruta. Así que esperen que más adelante vamos a tener unas muy buenas prácticas de dos de nuestras empresas aliadas. Ahora sí, sin más, vamos a darle el pase a Alberto Guzmán del Departamento de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, un gusto saludarles. Agradecerles más bien a las personas que están participando en esta sesión y voy a proceder a compartir pantalla. Nada más permítanme un segundito por acá para yo poderles compartir. Mientras tanto, les voy comentando. Mi nombre es Alberto Guzmán, soy funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente del Departamento de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Y en este espacio lo que queremos es justamente apoyar en este proceso de comprensión del derecho al trabajo y las personas jóvenes con discapacidad. Ya nos hacía una excelente antesala Jorgen, de este proceso que está llevando a cabo OIT, del cual evidentemente estamos uniendo esfuerzos AED y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Y bueno, en ese marco es que estamos en este webinario que esperamos sea de mucho provecho. Lo primero que quiero destacar, como bien lo hacía Marcela Guerrero al inicio, directora de sostenibilidad de AED, es que hay un panorama general de las personas con discapacidad y recién en junio de este año, a finales, salieron los datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2023. Nos refleja que a modo general, ahorita entramos a la perspectiva específica de las personas con discapacidad jóvenes, pero a nivel general las personas con discapacidad están en la fuerza de trabajo en un 44%. De esas, el 40% está trabajando, está laborando en este momento. Es decir, hay un desempleo de un 3% más o menos. Pero evidentemente hay una proporción muy significativa de personas con discapacidad que están fuera de la fuerza de trabajo. Y ese es un dato importante, ¿verdad? Porque no necesariamente que esta participación sea baja implica que todas las personas con discapacidad no estén dispuestas a trabajar. Significa que hay elementos estructurales que han impedido que esas personas se involucren en el mercado de trabajo, ¿no? Y en ese marco es importante destacar que entre las personas con discapacidad mayores de 18 años, no específicamente en las personas jóvenes, pero sí en la totalidad, 215.000 personas han finalizado o secundaria completa, o han logrado algún tipo de estudio universitario, finalizado o en proceso o, ¿verdad?, a medio camino. Lo importante es que 215.000 personas se han formado. Y eso lo rescato porque finalmente lo que queremos dar a entender es que personas con discapacidad con posibilidad de incluirse en el mercado laboral hay, en efecto hay, pero hay que encontrarlas, hay que ubicar esas personas para empatarlas con nuestras oportunidades laborales que como empresas tenemos, ¿no? Acerquémonos ahora sí a las personas jóvenes con discapacidad. Todas las personas jóvenes con discapacidad de 18 años a 35 años, según la encuesta nacional de discapacidad, representan el 9,6% de toda la población con discapacidad. O sea, el 10% de las personas con discapacidad son personas jóvenes con discapacidad. De esas, solo el 12% se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Les quedo viendo los datos de qué pasa con las personas con discapacidad que están dentro de la fuerza de trabajo, si están o no ocupadas. Estamos procesando esos datos. Y para eso podemos tener posteriormente un intercambio de información. Y ahorita les cuento cómo hacerlo. Pero solo el 12% de las personas con discapacidad se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, personas jóvenes. Y eso es un aspecto importante porque quiere decir que 3/4 partes de las personas con discapacidad están en posibilidad de involucrarse activamente en el mercado laboral y, dependiendo de su situación de ocupación o desocupación, podríamos tener allí una gran oportunidad de incluir personas con discapacidad. Y hay un aspecto adicional.
a las personas jóvenes con discapacidad y en general a las personas con discapacidad, en su mayoría, el 75% o más utilizan Internet y el 85% o más utilizan celular. Eso nos habla de que la brecha tecnológica para las personas con discapacidad no es un elemento que les excluya, sino más bien que tiene el potencial de incluirles. Y ese es un aspecto importantísimo que nos revela Nadis y que quería compartir en esta tarde con ustedes. Como ministerio tenemos la obligación de generar estos espacios de toma de conciencia, sí, pero además de vincular todo este andamiaje en la estructura legal, en el sustento jurídico. Jorgen nos hablaba de dos aspectos por los cuales las empresas están interesadas ahora en el cómo incluir personas con discapacidad y nos daba una razón ética y una razón económica. Y yo le agrego una tercera para la realidad de nuestro país, una razón legal. Dentro de toda la estructura legal que sostiene el derecho al trabajo para todas las personas y que evidentemente es aplicable a las personas con discapacidad, incluso a las personas jóvenes con discapacidad, se aplican dos principios siempre, la igualdad y la no discriminación. Y en ese binomio igualdad y no discriminación lo vamos a ver reflejado en la legislación nacional, en la misma constitución política y en los tratados internacionales de derechos humanos en general y que regulan el trabajo en particular. Ya OIT nos dio su perspectiva y su visión y en efecto apuntamos en la misma dirección y por eso es que ese binomio igualdad y no discriminación es la base fundamental para abordar este tema del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En la práctica, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la igualdad y la no discriminación? Significa que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos laborales y tienen los mismos deberes laborales, ¿sí? Significa que las personas con discapacidad tienen derecho a un trato igualitario para cumplir con el principio de igualdad, pero además ese trato igualitario deriva en que no hayan elementos de discriminación. Por eso tienen el derecho a ser tratados de manera igual y sin discriminación. Tienen el derecho a recibir ajustes razonables cuando sea necesario, cuando se necesite. No todas las personas con discapacidad que pueden involucrarse en el mercado de trabajo necesitan de un ajuste razonable, porque hay normativa mínima laboral que pues tenemos que satisfacer. Y cuando esa satisfacción de esa normativa mínima laboral aún así hace que se enfrenten obstáculos y barreras para las personas, pues ahí entran los ajustes razonables. Pero hay un aspecto muy interesante que nos da la misma legalidad, sí, pero la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, nos introduce un aspecto importante a partir del 2006, que es que las personas con discapacidad trabajan en el mercado abierto de trabajo, en igualdad y sin discriminación con las personas sin discapacidad. Y eso quiere decir que aunque son muy buenas las iniciativas en donde privilegiamos la contratación de personas con discapacidad, el grueso de nuestras acciones como empresas a la hora de contratar tiene que visualizarse en razón de la igualdad y la no discriminación. Y en ese marco es donde entra el mercado abierto de trabajo y la igualdad de las personas con y sin discapacidad. Y eso quiere decir que cuando tengamos oportunidad de contratar en nuestras empresas, tenemos que considerar que en igualdad de condiciones, personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas jóvenes con discapacidad, pueden participar de las ofertas de contratación que tengamos en nuestras empresas. Como ya les mencioné, talento formado hay, 215,000 personas ya finalizaron su secundaria o tienen estudios universitarios y están en posibilidad de ubicarse en puestos laborales. Entonces, capital y talento humano lo tenemos, solo hay que encontrarlo y lo vamos a encontrar cuando lo hagamos en el marco del mercado abierto de trabajo. Y con esto quiero finalizar en el sentido de que, como ya lo dije, en igualdad y sin discriminación, las personas con y sin discapacidad tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Esta es una fotografía, un extracto de lo que ya por normativa en el Código de Trabajo está vigente, ¿verdad? Son las responsabilidades que tienen que tener o que tiene que satisfacer la persona en su puesto de trabajo, pero también los derechos los cuales le son inherentes como persona y como persona trabajadora. Esto incluye a las personas con discapacidad en amplio espectro e incluye específicamente también a las personas con discapacidad. He puesto un registro de asistencia en este chat. Nos gustaría que si están de acuerdo y desean conocer más información sobre estas actividades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente de nuestro departamento que aborda esta población y que les podamos compartir también los datos que estamos procesando sobre
personas jóvenes con discapacidad en la fuerza de trabajo, pues nos llenen el formulario, allí van a encontrar toda nuestra información y además vamos a contar con su dato para poderles compartir información adicional posterior a este webinario. Así que, sin más, Karen, yo te devuelvo la palabra y agradecerles muchísimo el espacio para poder posicionar estos temas a nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esa explicación, de verdad de una forma muy digerible. Sabemos que siempre el marco normativo a veces puede generar un poco más de tecnicismo y de confusión, pero creo que lo resumiste muy bien, lo explicaste muy bien y me encantó también cómo hiciste ese análisis de la intervención de Jürgen y agregaste ese tercer aspecto, la inclusión de las personas con discapacidad, más allá del tema ético, más allá del tema de negocio, también es un mandato legal. Entonces, me encantó eso. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces con el CONAPTIS. Tenemos a nuestra primera persona expositora, que sería Mariana Camacho, especialista en asuntos internacionales y cooperación externa. Bienvenida, Mariana. Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan y también nos ven a través de esta plataforma el día de hoy, ¿verdad? Después de tener estos primeros encuadres de cómo se ha venido trabajando la empleabilidad de personas jóvenes con discapacidad y las estadísticas de las personas jóvenes en nuestro país, las más recientes que tenemos, y como decía Alberto, pues están en estudio, en análisis, pues vamos a entrar un poquito a una iniciativa que la institución viene desarrollando de manera conjunta con la Fundación Once de España, a partir de ser seleccionado el país como uno de los países de un proyecto de carácter regional. No sé, Gwen, si me puedes ayudar a proyectar, porfa. Ujú. Bueno, entonces, este es pequeño espacio, súper cortito, lo presentamos así como, bueno, cómo alcanzar la inclusión laboral de las personas jóvenes con discapacidad y veríamos, pues, los recursos que actualmente tiene justamente la institución para brindar apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pues aquí tenemos, bueno, como les decía, este es un proyecto de carácter regional que se viene desarrollando por parte de la Fundación ONCE y con financiamiento del BitLab en 4 países de la región: Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador. En el caso de Costa Rica, nosotros somos lo que ellos llaman un socio implementador. Esto no quiere decir que no tengamos socios nacionales, como precisamente como el Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Empleo y justamente la red de, bueno, la EDE, ¿verdad? Con la red de empresas inclusivas. Lo que nos gustaría también es que podamos tener alianzas en común y puntos de encuentro para aprovechar todos los recursos que en la actualidad tenemos. Lo que se busca es, bueno, la Fundación ANSE viene desarrollando una metodología de inclusión laboral bastante fuerte en los últimos 30 años, y lo que ellos están haciendo es un traslado de conocimientos y de experiencias a socios locales, empresas y organizaciones de personas con discapacidad. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Justamente de una persona que está revisando el currículum de una persona con discapacidad con una aparente parálisis cerebral, según la, mm, la caricatura dice. Esta persona se queda así dudando, así como, bueno, usted tiene un doctorado en física, pero realmente podrá desarrollar el proyecto con una parálisis cerebral. Y la persona con discapacidad le dice, no se preocupe, soy tan bueno desintegrando átomos como prejuicios, ¿verdad? Muchas veces dudamos de las capacidades que puede tener una persona con discapacidad en el desarrollo de ciertas actividades, y como bien lo decía Jürgen en su exposición, pues también si es una persona joven, ¿verdad? El tema de la experiencia muchas veces pesa. Entonces, la siguiente, ajá. Bueno, aquí en este proyecto tenemos varios componentes. El Observatorio de Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral, que es un observatorio que apropia a los 4 países con la idea de poder establecer análisis comparativo de las estadísticas existentes. Entonces, no solamente se estarían colocando ahora nuevamente los datos de la NADE 2018 y 2023,
para esa comparabilidad, sino que también se ponen los datos de la encuesta continua de empleo y otros datos en relación al empleo que tenga el país. La idea es que las empresas también puedan ofrecer con sus registros administrativos, nutrir este observatorio, ¿verdad? De algunos datos que ellas también tengan, no solamente las entidades nacionales. Se ofrecen procesos de formación, de capacitación en la metodología y de cómo adaptarlas tanto a las empresas como en este caso, a las iniciativas que tenga el Estado costarricense, ¿verdad? La idea de poder desarrollar una plataforma tecnológica que sea accesible para la intermediación laboral y inclusiva y efectiva de las personas con discapacidad. Aquí es donde entra la Agencia Nacional de Empleo y lo que se pretende para el segundo semestre justamente de este año es empezar a incorporar esos aspectos de accesibilidad para ir mejorando esa trazabilidad entre las competencias que una persona con discapacidad tenga y el mercado laboral. Para el sector empleador se tiene el foro de empresas inclusivas, justamente, y en la comunicación, pues todo esto va a ir de la mano de procesos de comunicación, de formación, de acompañamiento em, a las empresas y instituciones. Em, y creo que ahora sí le voy a hacer la palabra a mi compañera Gwendolyn para que les continúe un poquito. Ujú. Tal vez añadir únicamente muy buenas tardes a las personas que nos acompañan de parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Celebramos estos encuentros, estos espacios de crecimiento. Y para añadir a lo que compartía Mariana, contarles que este fin de semana se publicó en las redes del Proyecto por Talento la adhesión de Uruguay también a este proyecto regional, lo cual también nos llena de mucho regocijo porque sabemos que es un país que va a aportar mucho al crecimiento, ¿verdad? Y con sus experiencias a este proyecto. Bueno, era compartirles eso y decirles que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es la institución rectora, ¿verdad? En derechos de las personas con discapacidad y por tanto promotora dentro de estos derechos de este derecho tan valioso, tan importante. Decimos que es un derecho habilitante, un derecho llave para poder cumplir, disfrutar de otros derechos, lo cual es el empleo y el trabajo. El CONAPDIS no tiene dentro de sus funciones rectoras ser intermediador, ¿verdad?, de empleo, pero sí promotor de esta inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de estas personas jóvenes. De modo que nos hemos aliado, como bien lo señalaba la compañera Mariana, de distintas organizaciones públicas y privadas que nos apoyan en ese encuentro entre las empresas, ¿verdad? Públicas y privadas que buscan talento con discapacidad y las personas en situación de discapacidad, entre estas jóvenes que buscan empleo o quieren mejorar pues, su empleo actual, incluso que quieren mejorar su capacitación y su formación. El centro de contacto de la Agencia Nacional de Empleo del Sistema Nacional de Empleo es un aliado fundamental. Justo hoy temprano una empresa andaba en búsqueda de una persona para ocupar un puesto y obtuvimos respuesta inmediata de este centro de contacto para poder facilitar esta vinculación. El Ministerio de Trabajo, como bien lo compartía también el compañero Alberto, ¿verdad? Es un aliado fundamental. De hecho, el CONADIS es una institución adscrita a este ministerio y tienen dentro de sus funciones brindar intermediación laboral, ¿verdad? Incluso tienen el programa Empléate, que del cual los pueden compartir ahora un poquito más, incluso las empresas que nos acompañan y que de repente han sido parte de este programa. Y también tenemos la asesoría que muy bien compartía Alberto desde el Departamento de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. También tenemos una organización fundamental, ¿verdad? O varias organizaciones. Queremos destacar acá algunas. La empresa social Plura, que es una consultora en temas de inclusión laboral y accesibilidad
La Fundación Yo Puedo y Vos también, que brinda apoyo al país, a las organizaciones, a las personas con discapacidad en búsqueda de empleo. La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, conocida también en sus abreviaturas como ALAMUD, quien también brinda servicios de información, de asesoría, de capacitación. La Asociación de Zampa Inclusivo, que por el momento es la única asociación especializada en la atención de personas con discapacidad que forma parte de la red de unidades de empleo de la Agencia Nacional de Empleo. Y en tema de empleo público, si bien la Dirección General de Servicio Civil cuenta con personas con discapacidad, personas oferentes interesadas en formar parte del sector público, estas bases de datos, ¿verdad? O más bien la información de las personas que están ahí registradas también pueden ser utilizadas con el debido resguardo de los datos confidenciales por las empresas que andan en búsqueda de este talento. También en la misma línea que nos compartía Mariana, tenemos una caricatura donde dos mujeres comparten una frente a la otra con sus computadoras. Una le dice, dicen que la chica nueva de producción tiene una discapacidad mental. Le pregunta, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Mientras que la otra le responde, darle la bienvenida. Justo queremos promover, ¿verdad? Procesos y entornos inclusivos, accesibles, naturales, donde la inclusión de personas con discapacidad no sea más bien forzado, sino que se entienda como un proceso pues natural, un proceso, como bien lo señalaba Alberto, en condiciones de igualdad, libre de discriminación y donde se brinden los apoyos, los ajustes razonables, las medidas necesarias para que su vinculación sea efectiva, sea plena y sea pues garante de sus derechos. Básicamente por acá les dejamos nuestros contactos, ¿verdad? Podemos luego compartir este material para que pueda quedar toda esta información. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes, Mariana y Wendy, por esa información tan valiosa. Me encantaron esas caricaturas y yo creo que es una enseñanza que nos deja hoy y siempre, derribar, hay que derrumbar esos prejuicios, ¿verdad? Que se tienen contra las personas con discapacidad. Y por supuesto, darles la bienvenida. Es una población con un potencial y un talento enorme y el no aprovecharlo simplemente iría en contra de esos ambientes diversos y con un aprovechamiento de talento muchísimo más amplio. Ahora sí, vamos a pasar a las buenas prácticas de dos de nuestras empresas. Vamos a iniciar con Arcos Dorados y su representante Ana Villalobos para que nos cuente un poco más acerca de esa inclusión que ha logrado promover Arcos Dorados y esos beneficios de contratar a esta población. Adelante, Ana. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias y queremos compartir con ustedes una de nuestras muy buenas prácticas porque realmente es donde vemos el impacto que estamos teniendo en la vida de las personas, no solamente como seres individuales, sino también en sus entornos familiares, con sus grupos de pares y por ende el impacto que eso está teniendo a nivel social. Cuando nosotros hablamos de lo que McDonald's ve en estas personas, en realidad todos los que trabajamos en la compañía y cualquiera de nosotros somos personas únicas y es... Perdón, ven la pantalla completa, si Está me la pueden... presentación, pero no está No está en modo presentación, se ve el presentación. PowerPoint. Ujú. Un segundito. Ahí. Seguimos igual. Si le parece, en el ángulo inferior hay como una pantallita completa, le puede dar clic allí y ya la veríamos. La que está abajo al lado, la que está al final, esa. Sí, ahí es donde estoy compartiéndolo. Vamos a ver. Ok. Sí, no, también está el mismo icono, pero en la parte de arriba.
segundito. No hay problema. Vamos a ver. Ok, va de nuevo. ¿Ahí? No. ¿De casualidad estás usando dos pantallas o dos? Es que No. no, sí, no, no se te pone. Y si le das al icono que está arriba, es el mismo icono, pero en la parte de arriba, en la parte anaranjada, en la parte izquierda. Creo que tal vez es que cuando estás compartiendo tienes que compartir toda la pantalla, no solamente la PPT. Ujú. Vamos a ver. Súper, si no, igual cualquier cosa, podíamos ver así, en caso tal. Sí, continuamos así. Ahora Ya, sí, ahora sí. sí. Perfecto. Bueno, mil disculpas. Cuando nosotros vemos qué es lo que la compañía ve en las personas en general, vemos qué es eso que nos hace únicos a todos. Y la realidad es que todos tenemos estas habilidades, estas competencias que nos diferencian del resto. Nuestro propósito como compañía es hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños. Y ese alimento no solamente en el físico que damos como tal, sino también cómo podemos aportarle a la vida de cada una de las personas que forma el equipo de Arcos Dorados Costa Rica. Estamos comprometidos definitivamente con la eliminación y prejuicios en el entorno laboral y vamos a continuar generando oportunidades de empleo incluyente en la organización. Tenemos 5 principios a través de los cuales gestionamos cada una de las áreas en la compañía. Tenemos el principio de vocación de servicio, el principio de generosidad, cómo también vamos a hacer cada una de nuestra gestión de una forma humilde, pero también siendo inclusivos. Podemos ser muy diversos en una organización, pero el reto está en cómo vamos a hacer que nuestros procesos a partir de políticas y prácticas sean realmente inclusivos. Arcos Dorados emplea actualmente a más de 2.400 personas con algún tipo de discapacidad a nivel Latinoamérica y en Costa Rica contamos actualmente con 47 personas. Entendemos, por supuesto, que la autonomía es un elemento esencial para cada una de las personas y definitivamente ahí es donde nosotros podemos adaptar los diversos entornos laborales de acuerdo a las necesidades de nuestros colaboradores. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de qué es eso que hace único a cada uno de nuestros colaboradores. Discapacidad cognitiva, síndrome de Down, discapacidad auditiva, física o TEA. ¿Cómo lo hacemos? Definitivamente la alianza público-privada es vital y anteriormente las compañeras mencionaban alguna de estas fundaciones o justamente, por ejemplo, nosotros trabajamos actualmente con el Ministerio de Trabajo en la Oficina de Intermediación de Empleo y también con la Fundación Yo Puedo y Vos. Primeramente identificamos el perfil de puestos de trabajo, vamos al restaurante, analizamos estos puestos y vemos dónde justamente podemos colocar a estas personas sin que también su integridad se vea afectada o en algún tipo de riesgo. Identificamos a los candidatos, para eso la Fundación Yo Puedo y Vos y el Ministerio de Trabajo nos envían una base de datos de esta población en búsqueda de una oportunidad de empleo. Y es ahí donde identificamos, de acuerdo a los perfiles del puesto, para posteriormente empezar a hacer una conversación con ellos. El gerente de cada uno de nuestros restaurantes donde estas personas van a ingresar tiene una conversación para poder conocerlos y que también a su vez ellos puedan conocer cuál sería su potencial entorno laboral. Se les hace un recorrido en el restaurante para que conozcan también cuáles serían esos compañeros de trabajo y posteriormente ya se les cita lo que es la inducción de personal. Algunos de ellos siempre se acompañan de tal vez algún familiar o algún amigo para que le pueda dar soporte mientras estamos con todo el proceso de la inducción.
introducción, la explicación de políticas y el proceso onboarding como tal, y finalmente ya puedan llegar a nuestros restaurantes. Voy a compartir un video con ustedes, un par de videos, para que por favor podamos poner nuestra mayor atención. Nuestro trabajo es concientizar a las personas sin discapacidad para derribar mitos, para derribar sesgos, y antes de que incluyan o contraten a una persona en situación de discapacidad es importante llevar una capacitación y un conocimiento previo para que el momento que la persona entre a laborar sea exitosa. Bueno, yo siento que para Brian es algo importante, es su primer trabajo formal. Eso le va a dar mucha independencia. Está emocionado de tener su primer salario. Yo le deseo mucha suerte en sus primeros pasos, ¿verdad? Porque es el chiquillo que se convirtió en un hombre y gracias a Montón tiene esa oportunidad. Estamos muy felices, para mí representa mucho que Fabián va a tener su primer trabajo. Eso es muy importante porque él se va a poder realizar. Insto a todas las personas, ¿verdad?, que tienen la posibilidad de emplear personas con algún tipo de discapacidad, pues que lo hagan, y ellos merecen tener esta oportunidad que les está brindando en este momento McDonald's. Para mí es muy importante entrar a trabajar acá porque así puedo continuar mis estudios, tal vez en un futuro pueda adquirir una casa y comprar las diferentes necesidades que tengo. Pueden aprovechar el conocimiento que tenemos las personas sordas porque somos diversas. Es muy importante brindar estas oportunidades para tener una mejor calidad de vida y demostrar que podemos y poder cumplir nuestros sueños. Espero ser una experiencia agradable. Sí, es mi primer trabajo. Cuando yo espero el trabajo en McDonald's. Cuando las personas voy a decir yo que tengas paciencia, humildad y la paz. Y luchar por los sueños. Sin duda alguna, Arcos Dorados Costa Rica está comprometido con esta creación de estos espacios, estos lugares de trabajo incluyentes, respetuosos. Todos nuestros colaboradores desde el día 1 que ingresan a la compañía reciben capacitación de cómo poder ejecutar justamente estos espacios respetuosos, libres de cualquier tipo de violencia, y cómo vamos a hacerlo de una forma simple, juntas y con pasión, desde todo el punto de vista incluyente. Muchísimas gracias a todos por el espacio y voy a dejar de compartir. ¿Me confirman, por favor? Gracias, Sí. muchísimas gracias. Sí, ya Gracias se a dejó de todos. compartir la pantalla. Muy bonito, y sobre todo cómo van documentando esas historias de éxito y ese proceso. Escuchar de primera mano la historia de esa persona colaboradora y el impacto que tiene el poder tener su primer empleo y el poder sentirse, ¿verdad? Mucho más comprometido en el llevar el liderazgo de su destino, de ya tener su propio ingreso, de ya tener sus trabajos. Sabemos que el trabajo dignifica a las personas. Entonces, muchísimas gracias por esas historias de éxito, de verdad que sí, muy bonito. Y ahora vamos a pasar con otra empresa asociada de nosotros que nos va a traer también sus buenas prácticas. Adelante, Cristian Villalobos, representante de Cargill. Ok, buenas tardes. Me indican cuando ven la pantalla. ¿Me escuchan? Lo escuchamos muy bien y todavía no estamos viendo pantalla. ¿Ahora? Ahora Ya se ve la estamos viendo. pantalla. ¿Ahora sí? Se dejó de compartir, don Se Cristian. dejó de compartir.
¿Ahí? Perfecto. Ahora si gusta le damos modo presentación para ver la pantalla completa. ¿Ahora? Perfecto. Ok, excelente, gracias. Vamos a ver, mi nombre es Cristian Villalobos, soy de tez morena, hombre, estoy con camisa verde, uso anteojos. En realidad, muy emocionado, muy emotiva la tarde, la práctica que se está realizando, donde nos sensibilizan una vez más a poder cautivar este tipo de población. Y hay una parte importante. Se ha hablado de lo ético, se ha hablado de lo mandatorio, se ha hablado de lo legal. Y yo creo que lo más importante también de los pilares es la diversidad y el que seamos gestores de quitar muchas etiquetas que todavía a nivel cultural y social tenemos con este tipo de población. Como representante de la comisión de Cargill, de la comisión de discapacidad, me siento súper emocionado cuando se dan este tipo de foros. Y entonces, bueno, nosotros como Cargill, pues vamos Se a nos está compartir quedando algunas. pegado, don Cristian. No, lo ¿Me escucho No, bien. escucha? no, se ve bien. Lo escucho Yo lo bien. escucho bien. No he pasado la presentación, entonces probablemente es por eso o es mi conversatorio que se está quedando pegado. Se escucha bien. Sí, se ¿Sí? escucha perfectamente. Gracias. Entonces, como parte de los que tenemos para hoy presentarles es el plan de trabajo que manejamos como Cargill y algunos indicadores y avances y logros que hemos logrado obtener en nuestra empresa. Tenemos un comité de habilidades, un comité que tratamos de abarcar toda nuestra población, todas nuestras unidades de negocio, de tal forma que tenemos embajadores que sensibilizan y empujan y hacen que las cosas sucedan para contratar personas con discapacidad y poder obtener las riquezas de la diversidad. Somos una empresa que creemos en temas de diversidad y cada uno de nuestros grupos de apoyo vive nuestros valores en ese sentido y tenemos toda la estrategia que nos empuja a tener equipos diversos. Una de las estrategias es establecer una estrategia para aumentar la retención de personas con discapacidad, no solo traerlas, sino también el aumentar con un seguimiento a cada una de nuestras inclusiones. Además, tenemos una agenda anual con espacios de sensibilidad, capacitación a supervisores con persona a cargo, de tal manera de que nos asegure el buen ambiente para este tipo de personas y en términos generales. Gestionamos contactos con entidades gubernamentales y asociaciones para soportar y reconocimientos de la gestión como empresa, de tal forma que podemos gestionar un plan de acción para aumentar el porcentaje de contrataciones de personas con discapacidad en las localidades. Tenemos un comité central y cada uno tiene una célula multiplicativa en su área, de tal manera que nos asegure el impulsar, ir incrementando este tipo de población. Es un plan de trabajo estructurado que tenemos durante el año, donde le damos seguimientos al reclutamiento, le damos seguimientos a celebraciones y conmemoraciones, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que nos aseguremos sensibilizar. Este es un tema también de sensibilizar. Yo como cabeza del comité digo que tenemos que ser no solo huellas, células multiplicativas para esta población, sino también dejar nuestra huella de hacer que las cosas sucedan con este tipo de cambios, de eliminar etiquetas y hacer equipos diversos. Digo que parte de lo importante es poder disfrutar de las mieles de la diversidad. Tenemos personas que, tal como se veía en el video de la compañera, nos hace equipos más diversos, más sensibles y eso es importante que lo disfrutemos. Tenemos reuniones de seguimiento tanto del equipo de gobernanza como del equipo de ejecutorio,
donde mes a mes le damos un tracking a las inversiones que se hacen para hacer instalaciones inclusivas. No es simplemente el hecho de, partimos de la premisa de que vamos a tener una persona y va a llegar a trabajar con nosotros y la vamos a sentir discapacitada. Acordémonos que la discapacidad se hace cuando no tenemos los medios para hacerla incorporar a nuestras fuentes de trabajo. Si nosotros vamos a incorporar, por ejemplo, una persona a nuestras instalaciones y no tenemos rampas, en el momento que abre la puerta, la etiquetamos o le aceleramos el proceso de discapacidad, de tal manera que si tenemos la rampa y tenemos las condiciones, es una persona como debe ser, una persona con condiciones normales y que viene a aportarnos esa riqueza. Tenemos un cronograma actual, anual, perdón, donde mes a mes le damos seguimiento a las diferentes actividades. Aquí son unas de las tantas que tenemos, las principales. Tenemos la celebración del mes de la discapacidad, celebración de grupos Day con discapacidad e inclusión de trabajo. Tenemos programado capacitaciones con CONAVES enfocadas en diciembre para el mes de discapacidad. Y también hablamos en las charlas o sensibilizamos a nuestros grupos, a nuestros líderes, para que nos ayuden a dar ese crecimiento de la población. Adicional, tenemos la celebración en abril del síndrome de Down. Algunos indicadores que manejamos como comité. Aquí tenemos varias fotos de personas que tienen alguna discapacidad. Este es Juan Carlos, él es sordo. Y los tipos de discapacidad que manejamos actualmente son la cognitiva, la sensorial, la física y la orgánica, que representa el 5%. Queremos un crecimiento de un 5% en la población para el siguiente periodo. Estos son nuestros datos actuales. Tenemos certificados y no certificados. Recordemos, o yo creo que para el foro es claro que no necesariamente todas las discapacidades o personas con discapacidad se quieren certificar. Entonces, hemos trabajado en certificaciones y han quedado, pues, realmente les abrimos la ventana de las ventajas que tienen, pues, tener esa certificación, y nosotros somos, les damos la mano para que ese proceso se dé en conjunto, obviamente. Nuestros indicadores a nivel de comercial, la idea es incrementar en unos 79 en la población comercial, en voz a unos 59 mantenernos, y en agricultura, son las 3 grandes áreas que tenemos mapeadas, incrementarnos a unos 79. Avances y logros del comité. Tenemos lo que es el proceso de capacitación, que lo que hace es sensibilizar de supervisores para la inclusión, pero damos charlas con los equipos de apoyo a todas las personas operativas también. Tenemos visitas gubernamentales que nos dan ese banco de personas que podríamos utilizar para nuestros espacios vacantes. Tenemos reconocimientos que tuvimos la empresa el año pasado con la municipalidad de Alajuela por ser empresa inclusiva, uno de los foros o ítem que tiene la municipalidad. Tenemos celebraciones especiales para ellos y tenemos una campaña de marca empleadora, que tenemos donde vuelve a salir este muchacho con Juan Carlos, con este impreso. Es una campaña que tenemos a nivel de Cargill, donde podemos ver que somos una empresa de diversidad en nuestro ADN. Tenemos encuentros empresariales, tenemos la gestión de certificación. En la primera foto, pues vemos un encuentro empresarial que tuvimos con
unos teenagers o jóvenes de Belén con discapacidad. Ahí logramos pues incrementar y poner una serie de posibilidades laborales para poder capturar personas y seguir con ese incremento. Tenemos también ahora en la parte de reclutamiento un afiche, un flyer publicitario donde la idea es creación de requisitos en la plataforma de reclutamiento y en el banco de talentos exclusivo, de tal manera que en esta lo que podemos también es a la hora de que tenemos la plaza vacante o podemos reclutar, ya podemos identificar si diagnosticamos una discapacidad. Entonces ya es parte del formulario, es uno de los nuevos avances o de los avances que estamos teniendo como comisión, de tal manera que el supervisor o la gerencia puede de una vez determinar si nos vamos a ir con una persona con discapacidad y qué condiciones tenemos que mejorarle para asegurar la continuidad dentro de la empresa. Aquí son algunos ejemplos de personas que tienen alguna pues discapacidad. Somos Cargill, somos empresa diversa e inclusiva y estamos trabajando para dar oportunidades y no solo dar oportunidades, creo que no es alcanzar un número, eso trae una serie de mejoras que se llaman sensibilidad y que nos debemos de comprometer para no solo darles empleo, sino para sostenerlos. Creo que en un ambiente inclusivo, creo que eso es algo de lo que debemos de tener como premisa cuando entramos a este tipo de comités a dar el apoyo. Muchísimas gracias, Cristian, por esa explicación y por esas buenas prácticas que ha implementado la empresa. Yo creo que es muy valioso rescatar cómo la empresa ha llevado un proceso continuo, es un proceso de mejora continua, paso a paso, para hacerlo de una forma estratégica, adaptar las circunstancias de la empresa, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con accesibilidad física, también conocer la discapacidad que tiene la persona que se va a contratar, sensibilizar al personal, aprovechar las organizaciones que nos dispone el Estado. Tenemos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente el Departamento de Igualdad de Oportunidades, tenemos al CONAPDIS como ente rector en la materia. Entonces, es aprovechar las herramientas que ya se tienen, inclusive AED, estamos a la orden para cualquier apoyo que requieran, y diversas otras organizaciones que tenemos dentro del país que nos pueden ayudar para que ese proceso de inclusión sea de una forma ordenada y estratégica. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Esperamos que este webinar sirva de inspiración para que las empresas puedan repensar sus estrategias y aplicar acciones que conlleven a un espacio laboral mucho más diverso e inclusivo. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas Gracias. gracias. Gracias.